saludo, mi gente como tú. Estamos hoy nuevamente aquí en nuestro podcast que se transmite en todas nuestras plataformas y estamos en Roku, Fire TV, Facebook, Instagram, YouTube y en la aplicación de nuestra radio latinísima.net. Hoy tenemos un podcast especial, pero antes de referirme al podcast, quiero hacerle llegar al pueblo de Cuba y especialmente a las provincias orientales mi más sentido acompañamiento en un momento tan difícil después de este ciclón que azotó con mucha fuerza la región oriental de Cuba. Fuerza Cuba, estamos juntos. Y refiriéndome al podcast, les decía que para mí es un podcast especial, porque conmigo hoy estará Carlos. Carlos es un joven cubano que emigró a España, pero tiene una experiencia y cosas importantes que contarnos. Sin más, les presento a Carlos Sotolongo Pérez. Papacho, también, como yo le digo, Carlitín o mi querido Pocoyo. Carlos, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Bien, papi. Me da mucho gusto tenerte aquí. Y sabes, el objetivo de tenerte aquí con nosotros en la plataforma de Latinísima es porque tienes una bonita experiencia o una fuerte experiencia, bonita y fuerte a la vez, que contar en tu proceso migratorio, ¿verdad? Sí, yo diría mejor que una fuerte experiencia. Una fuerte experiencia, más que todo, sí. Carlos, entrando en materia, coméntame tus últimos tiempos en Cuba antes de emigrar a España. Pues, ¿qué te puedo contar? Mis últimos tiempos en Cuba básicamente fueron a la vez muy duros, muy felices y muy tristes. Coméntame, Te ¿cómo digo se que fue entiende muy duro eso? por la situación que estaba pasando Cuba en ese momento, porque era una situación mala en el sentido de que el tema de que se iba la corriente, de la comida y tal. También, que fue muy triste porque ya sabía yo que me iba a ir y pues que iba a dejar toda mi vida atrás, y muy feliz porque lo disfruté en verdad, porque estuve con mi familia, con mis amigos y con la gente que me quería. Que sí, yo participé personalmente desde la distancia de esos momentos y sé cómo te sentiste. Carlos, coméntame algo, ¿no? Porque a tu edad yo aprecio mucha madurez para el proceso que viviste de tener que salir de tu país, tener que abandonar. Lo más fuerte y lo más difícil que has vivido durante tu infancia en Cuba, coméntame por favor. Lo más fuerte y lo más difícil que he vivido en mi infancia en Cuba básicamente ha sido al principio cuando debuté con mi problema de los riñones, que por dificultad que tenía que cumplir una dieta estricta, que bien que tú la conoces, que no podía comer casi ningún alimento. O sea, tenía los alimentos restringidos, para rematar que en Cuba los alimentos son restringidos ya de por sí. Eso fue una de las cosas más difíciles que afronté. Y luego la situación de los apagones, y ya luego sí la situación económica del país. Sí, sabemos que tienes una condición que normalmente se conoce como cálculo en los riñones y recuerdo con mucha claridad lo difícil que se le hacía a tu mamá tener control de los alimentos, poderte suministrar los alimentos que tú llevabas. Carlos, a pesar de eso, siempre practicaste deporte. Sí. Cuéntame, ¿cómo fue tu actividad deportiva entre el baloncesto y el fútbol? Pues a eso de los 10 11 años empecé a
a practicar el baloncesto con Eneco, que a lo mejor tú lo llegaste a conocer, Sí, papá. claro, Neco, ¿Sabes sí. quién es, no? Sí, Neco, sí, Con un Eneco saludo empecé a para él. practicar baloncesto, estuve 1 o 2 años con él, que disfruté. Luego me tuve que mudar por Pasiego, por ahí estuve un tiempo alejado del deporte, luego regresé de nuevo para Florida por el tema de los riñones y con mis amigos un día se nos ocurrió ir a la Ondia a jugar fútbol, vi que era un deporte que me gustó y Pues ya para está, adelante, ya está. y me enamoré del deporte. Claro, el fútbol ha sido muy importante en tu vida y allá vamos a llegar. Carlos, coméntame algo. Normalmente todo el que tiene, todo el que está en Cuba y tiene familia en el exterior recibe ayuda económica y tú no eras la excepción, recibías ayuda económica. Pero coméntame cómo era eso de tener a veces el dinero y no poder acceder a los productos que necesitabas. Pues era muy difícil en verdad porque yo veía muchas veces a mi mamá cogiendo la lucha de que tenía el dinero en la mano y no podía ir a, por ejemplo, yo qué sé, a comprarme la caja de pollo que yo necesitaba comer por el programa de los riñones porque no la había y pues entonces era difícil también verla a mi mamá sufrir por eso porque no podía darme lo que necesitaba cuando tenía el dinero en la mano Sí. para conseguirlo. Sí, cuéntame la anécdota de cuando cambiabas las recargas de teléfono por comida en los merenderos. ¿Cómo era eso? Ah, sí, porque yo quería ayudar a mi mamá y pues entonces cada vez que tú me recargabas el móvil, yo iba al merendero y cambiaba el saldo por lo que costara la comida, porque como en Cuba a veces había recarga, pues cuando tú me recargabas, pues eso básicamente. Sí, cuento la anécdota porque a mí me parecía muy exagerada la cantidad de dinero que tenía que estarte recargando al teléfono y entonces después tu mamá descubre que efectivamente tú cambiabas la recarga por comida. Una manera ingeniosa tuya de sobrevivir y hacer las cosas siempre ha sido muy, muy ingenioso. Bueno, Carlos, finalmente después de todo esto llega el viaje a España. Eh, Motivaciones, ¿te sentías motivado para viajar a Eh, España? sí, básicamente me sentía motivado porque al principio no, porque no me quería ir de Cuba porque era un lugar que a pesar de todas las dificultades, pues me sentía feliz, me sentía alegre, porque estaba con mi familia, con mis amigos, con la gente que me quería. Pero mi motivación fue básicamente ellos mismos que me dijeron que tenía que echar para adelante y por ahí. Y también le tengo que agradecer mucho a ti también que me dijiste que tenía que buscar la forma de salir para adelante, a mi mamá, y a mi mejor amigo también, que lo tengo en Cuba, que fue uno de los que me dijo que me esforzara por llegar a mis sueños, que era llegar aquí a España, y por mi abuela también que estaba aquí, mi mamá y tal, y para salir adelante. Sí, Carlos, para llegar a España tuviste que hacer un largo recorrido por Europa. Coméntame los países por donde hiciste ese recorrido. Eh, Primero volé de Cuba a Rusia. En Rusia estuve un día entero. De Rusia fui a Bielorrusia. De Bielorrusia tuve que cruzar la frontera con Lituania. De Lituania fui a Polonia en bus. En Polonia, cuando se subieron los guardias fronterizos al bus a pedir las visas, pues como nosotros no teníamos, nos devolvieron para Lituania. Ahí estuvimos un mes en un campamento. Y pues ya a partir de ahí pues pasé por de nuevo Polonia, Alemania, Alemania, República Checa, Austria, Italia, Francia, España. Oh, fuerte. Carlos, cuéntame, sé que fue una experiencia muy fuerte, fue una experiencia muy dura. Cuéntame los momentos más difíciles que viviste en ese periplo.
los momentos más difíciles básicamente fueron cuando empecé, que tuve que cruzar la frontera de Bielorrusia con Lituania. Pues hubo un momento de la travesía básicamente que yo me vi incapaz de yo seguir, vi a mi mamá cansada y a las personas que iban con nosotros cansadas, y pues básicamente pensé que yo de ahí no iba a salir y que ahí me iba a morir básicamente. O sea, pensé que no había salida de ahí, que no podía. Ok. Luego pues conseguimos pasar de esa situación. Cuando nos vimos frente a la frontera también me agobié mucho. Ya claro, el cansancio de toda la noche me estaba afectando, y yo que tengo mi problema de asma, pues ya todo eso me estaba afectando, me estaba cayendo. Ahí me agobié. No me sentí en una situación tan desesperada, pero sí me agobié. Y pues luego, en Lituania, cuando nos devolvieron para el campamento ese de Lituania, que tuvimos un campamento una semana, que fue cuando estuvimos incomunicados, que tú ni mi abuela ni nada de eso pudieron saber nada de nosotros. Ahí también estuve agobiado porque yo al ver mi mamá agobiada y tal, me agobié yo. Y luego cuando nos detuvieron en Alemania, que ahí sí yo pensaba que nos iban a deportar para Cuba y tal, y pues ahí sí me agobié demasiado. O sea, la Y ya tristeza, esos fueron los momentos más... la tristeza, bueno, nosotros que estábamos del lado acá, pendiente a tu vida y a la de tu mamá, la tristeza fue muy, muy fuerte, pero yo precisamente quería que tú contaras esta historia porque valoro mucho el esfuerzo que hicieron tú y tu mamá para poder cumplir con la meta de llegar a España. Estuviste en un centro para inmigrantes, ¿cierto? Sí, en Lituania. En Lituania. Carlos, ¿qué pensamientos pasaban por tu cabeza en esos momentos tan difíciles? ¿En qué pensabas tú siendo un niño? Sinceramente, las primeras... A ver, es que estuve en dos centros. En el primer centro que estaba, que ya te dije, está muy agobiado porque mi mente no, no era capaz de asimilar la situación. Y ya luego sí, cuando me pasaron al segundo centro, pues mi mamá me calmó un poco, habló conmigo, que ya en ese centro sí fue cuando nos pudimos comunicar con ustedes, Sí. que ya ahí me calmé un poco más. Y porque estuvimos una semana como aislados. Y pues entonces esa semana estuve medio estresado entre con mi mamá y tal. Pero ya luego nos pasaron ya a un... Porque en el segundo centro que estuvimos era una semana de estar como en cuarentena, básicamente, una semana. Yo y mi mamá en un solo cuarto, que nos pasaban la comida ellos mismos y todo, pero en un solo cuarto. Que ahí estuve entre agobiado y no agobiado, ¿sabes? Sí. Y ya luego sí nos pasaron a la otra zona del campamento, que era ya así cuando podíamos salir 24 horas y tal, y ya ahí sí, en ese tiempo que estuvimos en la zona del campamento que podíamos salir y tal, mi mente estuvo en blanco. Ya. Coméntame algo, Carlos. Eh, Hubo un momento en el que estuvieron amenazados, además de la deportación, con que le quitaran a tu mamá la patria potestad, o sea, que perdiera Sí. tu mamá el derecho de estar contigo. Coméntame, ¿cómo fue ese momento? ¿Qué sentiste? A ver, yo en ese momento pues, no estaba presente porque lo que pasó fue que yo estaba, porque me llevaron a mí a interrogarme primero, a mí solo, que luego me enteré, según lo que me dijeron la gente, que eso era ilegal, que no podían llevar a interrogarme a mí solo, como soy menor de edad, sin mi tutora Sí, legal. claro. No, eso yo no lo sabía. Me llevaron primero a mí a interrogarme, que ahí fue donde estaba la traductora, Sí. y luego llevaron a mi mamá, y fue cuando le siguieron haciendo preguntas a mi mamá, y ahí fue cuando se enteró mi mamá que le podían quitar mi patria por protestar, pero mi mamá entonces pidió asilo político y pues no se la pudieron quitar. Carlos, ahí hay la traductora que es costarricense, jugó un papel importante, ¿verdad? Sí. Aprovechar para mandarle un saludo a ella, nuestro agradecimiento eterno. ¿Cómo es el nombre de ella?
Jordana. Jordana, creo que si ella en algún momento podrá ver esta entrevista o este podcast, es importante que sepa el agradecimiento que le tenemos tú y toda tu familia, ¿verdad? Sí. De hecho, ella viene aquí a pasarse todos los veranos con nosotros y tal. Qué bueno, qué bueno. Carlos, ¿hubo algún momento en que pensaste rendirte? Sí. Sí, cuéntame, ¿qué se siente cuando uno cree que ya no puede más, cuando dice, bueno, me rindo? Por el momento ese que te dije que pensé que no iba a salir de esa situación, que por poco me muero y tal, fue en esa situación porque es que es una situación de estrés total porque tú te ves en medio de un monte intentando cruzar la frontera entre un país y el otro. Ves que a lo lejos están las torres de vigilancia fronteriza, ves todo, se te une todo en la cabeza en general y pues básicamente te entras en un estado que no sé explicártelo. Ponle que entras en un estado de depresión total, básicamente que te quedas en blanco diciendo no puedo continuar, no puedo seguir. Ya, te entiendo. ¿En algún momento recibieron maltrato físico? Maltrato físico, no. Nosotros no. Sí. ¿Psicológico? Psicológico, bueno, pues imagínate mi madre al enterarse que me pudieron retirar. Ya. Carlos, ¿qué edad tenías cuando eso? A ver, ponle que 13 para 14. 13 para 14. Estabas comenzando tu adolescencia. Coméntame algo. Finalmente terminan los problemas y llegaste a España. ¿Feliz de estar en España? Sí. ¿Qué les recomienda, qué les recomendarías a jóvenes que tuvieran que vivir un proceso como el que viviste? Todo ese periplo. O que en vez de pensar que no iban a salir de esa situación y rendirse como hice yo, por levantar la cabeza, ser fuerte de mentalidad, seguir para adelante y por tirar hasta el final. Tirar hasta el final. De ahí el esfuerzo que estás haciendo ahora en España, estudiando, practicando deporte. Tus primeras impresiones de España, su cultura, su comida, cuéntame. A ver, la primera impresión como tal, la primera impresión que tiene un cubano como tal cuando llega a un país de esto es cuando entra a una tienda de comida, básicamente, al verla tan con muchas cosas. Sí. Que esa impresión ya no me impactó tanto, porque esa impresión la viví cuando fui contigo a México. Ajá. Y ya cuando estuve en Lituania y tal, que podía ir a las tiendas y eso, y pues lo viví. Pero igual su cultura me impactó mucho en el sentido de que los primeros días pues no podía salir de casa porque no sabía cómo relacionarme con la gente. Hasta que descubrí una pista de fútbol que hay cerca de mi casa y pues es el idioma universal básicamente y pues Ya. conocí gente y ya está. Ya, qué bueno. Antes de hablar del fútbol, muy rápido, los desafíos de la escuela, los primeros momentos, ¿cómo te fue? Uf, pues muy difícil. Muy difícil, Bueno, muy... te lo estuve contando a ti, tú me estuviste apoyando. Simplemente que en el primer trimestre ponle que de 11 asignaturas, suspendí 7. Ya. ¿Y después? En el segundo, igual. Ya así en el tercero ya me logré acostumbrar y pues las recuperé todas con esfuerzo. Con Realmente. esfuerzo, con esfuerzo. Cuéntame del fútbol, entre otras historias, sé que eres o fuiste capitán de un equipo. ¿Cómo un cubano va a llegar a España a ser capitán de un equipo de fútbol? Eso es como ir a bailar en Casa del Trompo. Ya, o sea, en plan, fue porque en el recreo había una liga en la cual en esa liga nosotros, mi equipo estaba muy disparejo, nadie tenía, o sea, cada cual hacía lo que le diera la gana y pues entonces en el grupo que teníamos de equipo en WhatsApp, pues decidimos coger y hacer una encuesta a ver quién creía el equipo en general que iba a ser el capitán. De decir,
hoy vamos a jugar con esta estrategia y mañana vamos a jugar con esta. Y pues entonces me eligieron a mí. Te eligieron como capitán. O sea, aprecio que eres líder, eres aglutinador, siempre desde niño. No, ya no porque, o sea, fue el año pasado, pero esta liga, no, porque esta liga no la voy a jugar por las rodillitas que te lo comenté, Sí, que estoy teniendo problemas de rodillas y por esta liga no la voy a jugar. ya, entonces, pero bueno, me gusta eso, que al menos hayas tenido la posibilidad de probarte como líder. Carlos, ¿sientes que el fútbol es importante en tu vida, que ha ayudado a integrarte Sí. en tu nuevo entorno, verdad? Sí, y le doy el mérito al fútbol porque en general es lo que es, pero sinceramente el mérito entero se lo tengo que dar a un juego, A un juego. que fue el FIFA. Porque yo empecé a jugar al fútbol cuando probé el FIFA por primera vez. Ya, qué bien, qué bien. Carlos, ¿cómo crees que te gustaría que te identificaran los jóvenes, los de tu edad, los adolescentes de tu edad? ¿Cómo te gustan que te identifiquen? Que me identifiquen como tal, como un chaval tranquilo, que le gusta reírse y porque le gusta el deporte. Oye, pero tú casi no te has reído en este podcast, estás muy serio. Esto no es tan serio. No, Oye, Carlos, sí, me impresiona mucho tu manera de conducirte, tu historia personal. Carlos, ¿qué lecciones has aprendido en todo este viaje, en toda esta historia? ¿Qué lecciones personales pudieras transmitir? que nunca, que hubo un tiempo en el que me rendí, pero supe levantarme básicamente. Y que Sí, Carlos, proyectos, metas futuras. meta futura, pues yo y un amigo mío, pues se nos ocurrió demasiadas cosas. O sea, demasiadas cosas que te digo un día que quedamos, nos sentamos en un parque y nos podemos hablar de todo. Pues mi meta principal, terminar mis estudios, Ajá. Terminaste. graduarme de mi carrera, de la universidad. Esa es la principal, terminar mi carrera y graduarme de la universidad. Luego, pues si se da la oportunidad, futbolista. Sí. Que Carlos, no, pues sigo para adelante con mi carrera. O sea, esto no es una meta como tal, pero es una cosa que me gustaría, porque es una cosa que me gusta hacer, que la hago con un amigo mío, de hecho, la música. la Si música, no, me sí. gustaría dedicarme a la música. Ya hemos hablado de ese tema. O sea, tienes metas, tienes ideas, eso es lo importante. Ya la vida te irá llevando por el camino. Dios tiene un propósito para todos nosotros. Carlos, yo quiero preguntarte algo, ¿no? Yo quiero aprovechar para agradecerle a tu mamá, a tu abuela, a tu familia, todo el esfuerzo que han hecho por lograr salir adelante y que me haya permitido no ser un padre ausente, aunque he tenido que estar distante por las razones que tú conoces. ¿Qué ahora públicamente, qué quisieras decirle a tu mamá, a tu abuela? Pues básicamente a mi abuela que, aunque no lo demuestro con ella, puedo darle las gracias porque básicamente la vida que yo tengo es gracias a ella. La vida que tuve en Cuba fue gracias a ella que se mató luchando para darnos las cosas a nosotros. Y pues a mi mamá también darle las gracias por educarme y darme los valores que tengo hasta ahora. Muy bien, muy Y por bien. darme la vida, ¿no? Carlos, ¿mantienes tus raíces cubanas en España? Eh, ¿Cómo que mis raíces cubanas Sí, en o España? sea, te conduces como tal, te comunicas con más cubanos en Sí, España. o sea, en plan, por ejemplo, cuando ando con mis amigos que quedamos a salir por ahí, pues hablo más, más o menos con el acento español y tal. Por ejemplo, no sé, estamos hablando no sé cosa y le digo, tío, que esto, mira, que no sé qué.
Pero, a ver, por ejemplo, cuando estamos jugando fútbol, pues me pongo y les grito más alto, les grito más con el acento cubano. Cuando me pico con ellos también les grito con el acento cubano. Se O te hay días que me levanto simplemente cubano y pues ya está, y pues es lo que hay. Y pues me ya. aguantan, y cuando no me entienden, pues me preguntan. Ya. Carlos, la televisión es implacable, el tiempo se va. Yo quiero agradecerte tu disposición para participar en este podcast. Quisiera que te despidieras o que le mandaras un saludo a las personas que te van a ver y que te van a escuchar, por favor, y con eso terminamos, ¿eh? Pues un saludo para todas las personas que me han escuchado y pues gracias por estar aquí viéndonos, básicamente. Ya está bien. Y Bueno, pues que sigan al canal, ¿no? sí, hay que decirle a la gente que le dé like, que se acerque a la campanita, que tú también compartas con todos los seguidores, que nos vemos en Roku TV, en Euforia, en Fight TV, en Instagram, YouTube, Facebook, y agradecerte, Carlos, que hayas estado con nosotros. Un saludo para ti y para los que nos ven y nos escuchan. Nos estamos viendo, ¿eh? Gracias.